Amados hermanos, estamos viviendo en una época en la que el ser humano habla mucho de paz, pero se prepara con mucha seriedad para la guerra. Se habla mucho de progreso, pero el corazón vuelve a vestirse con temores antiguos, temores que existen desde el principio. Se prometió que no habría nuevas guerras, se prometió que se apagarían los conflictos, se prometió que la humanidad había aprendido la lección de la historia, se prometió que se construirían mecanismos capaces de sofocar el fuego antes de que se extendiera. Pero, amados hermanos, esa es la mirada del hombre, una mirada limitada por los ojos de la carne, encerrada en cifras, en reportes, en mapas de poder, en acuerdos escritos sobre papel. La Biblia, en cambio, nos entrega otra imagen, no la imagen de la confusión, sino la imagen de la revelación. Un proceso espiritual que Dios anunció desde hace mucho tiempo, para que el creyente no sea arrastrado como hoja seca por el viento, sino que permanezca firme como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amados hermanos, cuando miramos al mundo, vemos cómo los conflictos estallan como chispas en medio del viento. El fuego puede levantarse en un lugar, pero el viento del pecado, el viento de la soberbia, el viento del poder, el viento de la codicia lo empuja más lejos, más rápido y con más violencia. Muchos dicen, es solo un conflicto interno, es solo una tensión regional, es solo una guerra por delegación, es solo una etapa pasajera de inestabilidad. Pero cuando muchas chispas se encienden a la vez, el problema deja de ser una chispa. El problema es que todo el bosque está seco. Y cuando el bosque está seco, una sola chispa basta para producir un incendio. Mire usted, en Venezuela la tensión se eleva y las noticias se llenan de acusaciones, de justificaciones, de voces que se culpan unas a otras. Se acusa a este, se justifica aquello. Se afirma que se defiende la nación, la libertad, la soberanía, el pueblo. Pero, amados hermanos, cuando una sociedad es desgastada por la sospecha, por la división, por la pobreza, por la presión económica, por la propaganda repetida como martillo sobre la mente, el corazón se fatiga, el espíritu se endurece y la nación comienza a resquebrajarse como un muro que se abre desde sus cimientos. Por fuera parece que se sostiene, pero por dentro ha perdido su resistencia. En Yamán, una guerra por delegación que ardía lentamente se vuelve de pronto más violenta cuando aliados que caminaban juntos pasan a enfrentarse. Amados hermanos, ¿qué es una guerra por delegación? Sino la manera en que las grandes potencias convierten la vida de los pequeños en piezas de ajedrez. Hablan de estrategia, pero en la tierra quedan familias sin casa, niños sin alimento, hospitales sin medicinas, ciudades reducidas a escombros. Y cuando una guerra se prolonga, no solo destruye edificios, también destruye almas, convierte a las personas en amargadas, convierte a las comunidades en desconfiadas, convierte la compasión en un lujo. En Irán, la inestabilidad interna estalla como fiebre. Ya no son voces aisladas, es el clamor de un pueblo asfixiado por el hambre, por la violencia, por un sistema que se derrumba desde adentro. Hay gritos que no nacen de la satisfacción, nacen del dolor. Hay gritos que no nacen de la ambición, nacen de la desesperación. Cuando una nación es empujada hasta el límite, deja de preguntar si se le permite hablar. Comienza a preguntar si todavía puede sobrevivir.
Y cuando la vida es empujada al borde del abismo, el hombre es capaz de hacer cosas que antes no se atrevía a hacer. Amados hermanos, recuerde lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, y en el Evangelio según Marcos, capítulo 13. Él no prometió que viviríamos en un mundo en paz hasta el último minuto. Él no adormeció a la iglesia con sueños dulces. Él dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y no lo dijo para que entremos en pánico, lo dijo para que despertemos. Y subrayó algo crucial: no se turben, no permitan que el corazón se desordene, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Amados hermanos, y aquí hay dos extremos a los que el maligno quiere arrastrar a los hijos de Dios. El primer extremo es el pánico, vivir como si Dios ya no reinara, como si la historia se hubiera escapado de sus manos. El segundo extremo es el sueño, vivir como si nada fuera importante, como si las señales que Jesús mencionó fueran algo lejano. Pero la palabra nos llama a caminar por el camino angosto de la vigilancia y la paz. La paz no es ceguera y la vigilancia no es desesperación. Paz es saber quién gobierna. Vigilancia es saber dónde debo estar. El problema no es si existe la guerra. La guerra siempre ha existido en la historia. Desde que Caín levantó su mano contra Abel, la tierra escuchó el clamor de la sangre. Desde que el hombre escogió el pecado en lugar de la obediencia, la violencia se convirtió en lenguaje del corazón caído. Por eso, si alguien mira la guerra solo como fenómeno, dirá, es normal. La historia siempre ha sido así. Pero el problema está en la simultaneidad, en la superposición de crisis, en las contracciones aceleradas del mundo. Cuando muchos focos se encienden al mismo tiempo y todo el sistema queda estirado como un cable a punto de romperse. Imagine un puente colgante. Si el viento sopla una sola vez, el puente se mueve y luego se calma. Pero si el viento sopla una y otra vez, con fuerza, cambiando de dirección, haciendo resonar el movimiento, el puente comienza a sacudirse y cada tornillo, cada cable es puesto a prueba. El mundo es así. Cuando una crisis ocurre sola, las naciones todavía tienen tiempo para respirar, para recuperarse, para negociar. Pero cuando muchas crisis llegan juntas, economía tensa, sociedad tensa, fronteras tensas, corazones tensos. Basta una declaración, un incidente, un cálculo equivocado para que una región entera se incendie. Y junto con las guerras, Jesús advirtió otra señal. El aumento de la iniquidad hará enfriar el amor de muchos. La iniquidad no es solo el crimen en la calle. La iniquidad es cuando el hombre deja de reconocer a Dios como estándar, cuando la verdad se tuerce, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La iniquidad es cuando la conciencia se endurece, cuando la compasión se desgasta, cuando la vida humana se trata como mercancía. Y Jesús dijo que cuando la iniquidad aumenta, el amor de muchos se enfriará, no el amor de unos pocos, el amor de muchos. Amados hermanos, mire usted, cuando un régimen oprime a su pueblo, cuando la economía hace que la gente no pueda comprar ni pan, cuando la vida se desprecia, entonces el enfriamiento del amor es comprensible. La madre intenta alimentar a su hijo y no tiene suficiente. El padre trabaja sin descanso y aún así no alcanza. El anciano enferma y no hay medicina. El joven sueña y es sofocado. Eso empuja el corazón hacia la amargura. La amargura ciega, la amargura endurece,
La amargura hace que el hombre crea fácilmente la mentira, que sea provocado por extremistas, que sea arrastrado hacia la violencia, porque llega a pensar que la violencia es el único camino que le queda. Amados hermanos, esto es lo que la iglesia debe entender. No para alegrarse porque una profecía parezca encajar, sino para dolerse porque las almas están siendo trituradas. Hay quienes miran los acontecimientos y dicen, ya, tenía razón. Pero el que pertenece a Cristo mira los acontecimientos y clama en su interior, Señor, ten misericordia, salva, despierta, permite que el Evangelio sea anunciado, porque las tinieblas se están haciendo más densas. En Irán, las protestas se extienden no en un solo lugar, sino en muchas ciudades. Comerciantes cierran mercados, estudiantes salen a las calles, obreros entran en huelga, conductores se suman. Cuando una sociedad comienza a fracturarse, se fractura en todos sus niveles. Y cuando las potencias hablan, cuando se lanzan advertencias, cuando se responden desafíos, el mundo queda mirando y esperando una chispa. Pero, amados hermanos, aquí debemos hacer algo que el mundo casi nunca hace: buscar significado, no solo buscar noticias. Las noticias le dicen qué está pasando, pero no le dicen por qué el corazón humano se vuelve tan oscuro, por qué un sistema se derrumba desde adentro, por qué el mal se extiende como moho. Las noticias pueden dar datos, pero no pueden tocar la enfermedad del alma. Pueden contar historias, pero no pueden colocarlas bajo la luz de la eternidad. La Biblia sí. La Biblia no solo nos da información, la Biblia nos da dirección. La Biblia no solo nos muestra el cuadro de la tierra, la Biblia nos muestra el cuadro del cielo. Y esto es crucial. Irán no aparece con el nombre de Irán en la Escritura, aparece como Persia. Cuando usted lee las profecías, como en el libro de Ezequiel, capítulo 38, Persia es mencionada dentro de una alianza que vendrá contra Israel en los días finales. Se puede debatir el momento, se puede debatir la forma de cumplimiento, se pueden debatir detalles históricos, pero hay algo que no puede negarse. Dios lo nombró en su palabra. Eso significa que la historia no es un río sin dueño, la historia no es un tren sin conductor, la historia tiene a alguien sosteniendo las riendas. Y cuando Él habló de antemano, no lo hizo para que juguemos a adivinar, lo hizo para que nuestra fe permanezca firme cuando la tormenta golpee. Amados hermanos, tenga cuidado, porque hay dos maneras equivocadas de enfrentar la profecía. Una es la indiferencia, decir que todo es lo mismo, que la profecía es solo símbolo que no tiene relación con la realidad. La otra es el fanatismo, convertir cada titular en un versículo, convertir cada rumor en una revelación, convertir cada acontecimiento en el fin del mundo. Ambas están mal. La indiferencia enfría el corazón, el fanatismo ciega los ojos. La palabra nos llama a la vigilancia y a la humildad, a ver la mano de Dios sin soberbia, a ver su plan sin pánico, a ver las señales sin perder el enfoque del Evangelio. Amados hermanos, el libro de Daniel habla de batallas que no ocurren solo en la tierra, también ocurren en la esfera espiritual. Él menciona fuerzas de tinieblas detrás de un reino. Esto es algo que el mundo moderno, aunque tenga satélites, inteligencia artificial y grandes cantidades de datos, le cuesta aceptar, porque solo cree lo que puede medir, pesar o fotografiar. Pero la Escritura revela una realidad invisible, donde poderes de tinieblas manipulan, donde el maligno siembra mentira, donde espíritus inmundos se mueven detrás de sistemas que se oponen a Dios. Cada uno de nosotros debe comprender esto.
La historia no es solo política, no es solo petróleo, no es solo alianzas, es guerra espiritual. Si usted mira solo con ojos carnales, dirá, es interés nacional, es economía, es poder. Sí, esas cosas existen, pero detrás de la codicia está el pecado, detrás de la soberbia está la rebelión, detrás de la mentira está el padre de mentira. Y cuando una nación, un sistema, un líder se levanta contra la verdad, no solo se levanta contra una idea, se levanta contra Dios mismo. Alguien pregunta, ¿entonces somos impotentes? No, no somos impotentes. Porque la iglesia no combate con armas carnales. No fuimos llamados a destruir el mundo con puños. Fuimos llamados a alumbrar con la verdad. Fuimos llamados a orar, a predicar, a vivir en santidad, a testificar. Y lo maravilloso es que de un mundo en el que todos quieren gritar, Dios usa a un pueblo humilde, un pueblo que sabe arrodillarse para sacudir cosas que las armas no pueden sacudir. Amados hermanos, Jesús no nos dijo que adivinemos, nos dijo que nos preparemos. Él no nos dijo que corramos detrás del ruido, nos dijo que escuchemos su voz. Él no nos dijo que convirtamos las noticias en un ídolo, nos dijo que nos aferremos a la palabra. Y porque Él habló antes. Cuando vemos que sucede, sabemos que la Escritura es verdadera. Verdadera en el sentido de que es la voz de Dios. Una voz que no se equivoca. Una voz que el tiempo no vuelve obsoleta. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos que el mundo tiembla? No entramos en pánico. No corremos detrás de titulares sensacionalistas. No vivimos de la adrenalina del rumor. No pasamos la noche masticando videos, comentarios y predicciones para luego amanecer sin fuerzas para orar, sin fuego para amar, sin fe para testificar. Al maligno le encanta eso. No necesita que usted abandone a Dios, solo necesita distraerlo de Dios. Tampoco idolatramos a ningún líder como si pudiera detener el reloj de Dios. La historia ha mostrado que el poder del hombre es como la hierba del campo. Por la mañana está verde y por la tarde se seca. Hubo imperios que se creyeron inmortales y hoy son ruinas. Hubo líderes que se creyeron salvadores y al final solo encontraron vacío. Y aún así el corazón humano quiere aferrarse a un hombre, entregar su alma a un símbolo, creer que un sistema puede salvarlo del juicio. Pero, amados hermanos, solo hay un Salvador, solo hay un Señor, solo hay un Rey eterno, Jesucristo. Somos vigilantes. Vigilancia es abrir los ojos con la palabra. Vigilancia es mirar al mundo sin adorar al mundo. Vigilancia es entender los tiempos sin ser devorados por los tiempos. Vigilancia es discernir lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Vigilancia es vivir cada día como si pudiéramos encontrarnos con el Señor, no para encontrarlo con terror, sino con fidelidad. Cuando Jesús dijo que no nos turbemos, no estaba solo calmando emociones, estaba estableciendo un fundamento para la vida de fe. Él dijo que estas cosas deben suceder porque el mundo está avanzando hacia el clímax de la rebelión y Dios permite que la historia muestre el rostro del pecado para que cuando Él intervenga nadie pueda acusarlo de injusto. Cuando la luz llega, las tinieblas quedan expuestas. Cuando la verdad es predicada, la mentira queda al descubierto. Y cuando el hombre insiste en su camino, verá a dónde conduce ese camino. Hay quienes dicen, ¿dónde está Dios cuando hay guerras? Dios está en el trono. Él no ha perdido su gobierno. Pero Él tampoco obliga al hombre a vivir en santidad. Él da su palabra. Envía a sus siervos, advierte y ama.
extiende su mano. Pero muchos aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y cuando una nación, un sistema, una generación rechaza la verdad, cosecha lo que siembra. No es que Dios sea malo, es que el pecado tiene consecuencias. Amados hermanos, el aumento de la iniquidad no solo produce guerras afuera, también produce guerras dentro del corazón. Familias se rompen, matrimonios se consumen por el egoísmo, hijos crecen en la sombra de la indiferencia, comunidades se dividen por el odio, y el maligno sabe que si enfría el amor, no necesita cerrar iglesias, porque la iglesia puede estar abierta y el corazón cerrado puede estar llena de gente, y el amor apagado puede haber sonido y no haber vida. Por eso la señal que Jesús dio no está solo en las fronteras, está en el corazón. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros no es solo qué pasará con el mundo, es qué está pasando con mi corazón. Estoy dejando que la iniquidad del mundo enfríe mi amor. Estoy dejando que las noticias sequen mis lágrimas. Estoy dejando que el cansancio me vuelva amargo. Estoy dejando que el miedo me empuje al egoísmo. Estoy dejando que la desesperanza me haga dejar de amar, dejar de perdonar, dejar de orar. Cuando el amor se enfría, el hombre se vuelve cruel. Cuando el amor se enfría, el hombre cree soluciones simples para problemas complejos. Cuando el amor se enfría, el hombre entrega su alma a quien promete orden con violencia. Así se alimentan dictaduras con la desesperación del pueblo. Así se encienden guerras con el temor. Así se vuelve convincente la mentira porque golpea una herida real. Pero, amados hermanos, no se nos permite ser ingenuos y tampoco se nos permite ser amargados. Debemos ser lúcidos y tiernos. Lúcidos para ver las trampas del maligno, tiernos para seguir amando, seguir teniendo compasión, seguir predicando el Evangelio. Esa es la diferencia del que pertenece a Cristo. El mundo reacciona con instinto, la iglesia reacciona con fe. El mundo reacciona con odio, la iglesia responde con verdad en amor. El mundo reacciona con pánico, la iglesia responde con la paz que viene de Dios. Y volvemos a lo esencial. La Biblia no solo nos da noticias, la Biblia nos da significado. Si usted mira los acontecimientos como una cadena de casualidades, perderá el rumbo. Cuando no hay significado, el hombre fabrica significado. Y cuando el hombre fabrica significado, cae en superstición, en ocultismo, en historias sensacionalistas, en personas que usan el miedo para vender un sueño falso. Pero cuando usted se apoya en la palabra, no necesita comprar respuestas, porque ya le fue dada la respuesta. No necesita correr detrás de otra voz, porque tiene la voz del Creador. Jesús no dijo que el mundo no tendría aflicción, Él dijo que el mundo tendría aflicción, pero también dijo que en Él hay paz y que Él venció al mundo. Este es el fundamento de todo lo que sigue. Si usted sabe que Jesucristo venció, ya no tiembla como quien no tiene esperanza. Si usted sabe que Él gobierna, ya no es controlado por las noticias como una barca sin timón. Si usted sabe que la profecía es verdadera, ya no se sorprende cuando el mundo se sacude. Usted se duele, usted ora, usted intercede, pero usted no se quiebra. Amados hermanos, el maligno no teme que usted sepa muchas noticias. Teme que usted se aferre a la palabra. No teme que usted analice el poder del mundo. Teme que usted se arrodille en oración. No teme que usted hable de guerras. Teme que usted viva en santidad. No teme que usted adivine fechas. Teme que usted predique el Evangelio. Por eso, cuando usted ve Venezuela, Yemen, Irán, cuando oye acusaciones, culpas y amenazas, cuando ve chispas en el viento, haga lo que Jesús enseñó. No se turbe,
No entre en pánico, pero tampoco se duerma. Sea vigilante, discierna, ore, aférrese a la palabra, testifique de Cristo. Y por encima de todo, recuerde que el final de la historia no es el miedo, es la esperanza. La esperanza no es optimismo ciego. La esperanza es certeza apoyada en aquel que jamás fracasa. Si usted pertenece a Cristo, Él es su refugio. Cuando llega la tormenta, muchos corren a fortalezas de papel. Corren al dinero, al poder, a las redes, a promesas humanas. Pero el que es del Señor corre al nombre del Señor, porque ese nombre es torre fuerte. El justo corre a ella y está seguro. Amados hermanos, el mundo tendrá aflicción, pero en él hay paz. Esa paz no es ausencia de guerra, es presencia del Rey. Cuando el Rey está en la barca, las olas pueden golpear y el viento puede rugir, pero la barca no se hunde como el mundo piensa. Y si alguna vez parece que se hunde, es para que la fe sea manifestada, para que la gloria de Dios sea vista, para que se sepa que el creyente no vive por vista, vive por fe. Así que permanezca firme, mantenga el corazón encendido, no permita que la iniquidad enfríe su amor, no permita que la guerra apague su esperanza, no permita que el rumor desordene su mente. Deje que la palabra sea su ancla, deje que el Espíritu Santo lo guíe, deje que Cristo sea su refugio, porque Él habló antes para que cuando estas cosas sucedan, sepamos que no son las noticias las que escriben el último capítulo, es Dios quien escribe el último capítulo. Y el último capítulo de Dios no es que las tinieblas vencen, es la luz gloriosa de su Hijo. Amados hermanos, y una vez que nuestros ojos han sido anclados en la verdad de que Dios gobierna la historia, podemos mirar con mayor profundidad un punto caliente específico sin perder la paz y sin perder la vigilancia. Porque observar los movimientos de las naciones no es para alimentar la curiosidad, es para ejercitar el discernimiento, para saber dónde estamos parados y para saber cómo prepararnos cuando el viento de los tiempos sopla con fuerza. Mire a Irán de esa manera, no como un espectador que busca un espectáculo, sino como un centinela sobre el muro, no para satisfacer el morbo, sino para entender un principio muy serio. Cuando una nación se derrumba por dentro, puede volverse una nación peligrosa, porque un sistema que se tambalea no actúa como alguien sano, actúa como alguien que entra en pánico al darse cuenta de que pierde el control. Y cuando un régimen comienza a temer, puede volverse temerario. Cuando una maquinaria empieza a agrietarse, puede apretar con mayor dureza. Cuando los que mandan sienten que su silla se mueve, pueden hacer cosas que antes no se atrevían a hacer. Amados hermanos, Irán está entrando en una crisis económica que ha hecho que su moneda se devalúe con violencia y la inflación, como una piedra de molino. Está aplastando la vida diaria. La gente trabaja todo un mes y su salario ya no alcanza para comprar lo mínimo. Suben los alimentos, suben las medicinas. A veces se corta la electricidad, a veces se restringe el agua. Y la rutina se convierte en una cadena de tensión que no se detiene. Y cuando una sociedad es asfixiada de esa manera, lo primero que se asfixia no es solo el bolsillo, es el corazón. La gente empieza a vivir con la sensación de estar empujada al borde del abismo, despojada de dignidad, obligada a escoger entre cosas que nadie debería escoger, entre la medicina para los padres y el alimento para los hijos, entre el alquiler y la escuela, entre vida y vida. Llega un momento en que la desesperación alcanza su punto máximo y el pueblo sale a las calles. Y cuando el pueblo sale, el poder de este mundo suele responder con violencia. Pero, amados hermanos, la violencia no hace más fuerte a un régimen,
La violencia solo demuestra que se quedaron sin razones y les queda solo el palo. La violencia es el grito del que ya no sabe convencer. Y cuando los manifestantes empiezan a gritar consignas directas contra la cúpula, cuando aparecen voces que piden un cambio de régimen, eso es señal de una grieta profunda. Ya no son olas sueltas, es un temblor en los cimientos. En horas así, amados hermanos, el mundo suele ser arrastrado por historias sensacionalistas. Algunos corren detrás de predicciones, otros sacan cosas ocultas, otros pintan el futuro con misterio como si las tinieblas pudieran explicar el mañana. Y aquí debo hablarles con la seriedad de la palabra de Dios. No traiga el ocultismo al lugar de la Escritura. No meta adivinación, espiritismo, invocaciones, astrología, cosas que parecen inofensivas. En su manera de interpretar los tiempos, la Biblia prohíbe esas prácticas, no porque Dios tema que el hombre sepa antes, sino porque son una puerta para el engaño demoníaco. Las tinieblas no mienten de forma burda. Al principio mezclan un poco de verdad, un poco de media verdad, y luego arrastran al hombre lejos de la verdad. No necesitan que usted niegue a Dios públicamente, solo necesitan que usted empiece a escuchar otra voz junto a la voz de Dios. Amados hermanos, lo que necesitamos no es la palabra de alguien que presume tener un don especial. Lo que necesitamos es discernimiento por la palabra. Las noticias pueden decirle qué sucede, pero la palabra de Dios le dice qué está operando por debajo y dónde debe estar usted. Cuando usted vea a un pueblo oprimido hasta explotar, entienda que es la ley del pecado y de la injusticia. El pecado cosecha tormenta. La injusticia produce ira. La mentira engendra caos. Cuando usted ve a regímenes opresores enfrentando resistencia, entienda que es la consecuencia natural de rechazar la verdad. No siempre llega de inmediato, pero nunca desaparece. Irán tiene una larga historia, amados hermanos, desde la Persia antigua hasta el presente, desde dinastías brillantes hasta convulsiones violentas. Y esa historia ha cruzado la trama de la redención en la Biblia. Hubo momentos en que Dios usó ese contexto para preservar a su pueblo. En el libro de Esther usted ve a una nación al borde de ser borrada, pero Dios, con su providencia maravillosa, volteó el plan del malvado. Y en el libro de Hechos, cuando se mencionan personas de muchas regiones presentes en el día de Pentecostés, entendemos que Dios estaba trayendo a las naciones dentro del río del Evangelio. Eso nos recuerda que una tierra no es solo política, no es solo petróleo, no es solo frontera. También es un lugar donde las almas tienen sed y donde Dios actúa. Pero, amados hermanos, al mirar a Irán también debemos ver lo que ocurre hoy. Una nación bajo presión interna y al mismo tiempo caminando en alianzas y confrontaciones regionales, lo que la convierte en una pieza notable en las discusiones proféticas. Y aquí está el punto. Cuando un régimen se debilita, no necesariamente se vuelve manso. Una bestia acorralada suele morder con más furia. Por eso la inestabilidad interna no es solo un asunto doméstico. Puede encender fuego en toda la región. Puede producir decisiones temerarias, acciones de distracción, pasos calculados para unir al pueblo creando un enemigo externo. Y por eso el creyente debe estar vigilante, no para temblar, sino para no ser ingenuo. Sin embargo, amados hermanos, una vez más, nosotros no vivimos de rumores, vivimos de la palabra. Las noticias le dicen qué está pasando, pero la Escritura le dice dónde debe pararse, cómo debe prepararse.
y en quién debe poner su esperanza. Si usted vive de rumores, será sacudido como un barco sin ancla, a veces entusiasmado, a veces aterrorizado, a veces enojado, a veces desesperado. Pero si usted vive de la palabra, puede mirar la tormenta y conservar la paz, porque conoce al que tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar. Y desde aquí, amados hermanos, hay un eje clave que la Biblia pone delante de nosotros: Israel y Jerusalén. Cuando le preguntaron a Jesús por la señal de su venida y del fin del siglo, Él no empezó mencionando a un presidente, no empezó mencionando un tratado. Él empezó con el templo. Eso no es casualidad, porque en el plan de la redención, Jerusalén no es solo una ciudad, es un lugar con peso espiritual. Y el templo no es solo arquitectura, es una señal teológica acerca de la adoración, de la presencia, de la santidad y también del intento humano de definir a Dios según su conveniencia. Jesús dijo que llegaría el día en que no quedaría piedra sobre piedra, y aproximadamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruyó el templo. Desde entonces el templo ya no está. Esto es importante porque muestra que Jesús no hablaba por emoción, no hablaba como un orador que busca impresionar, hablaba como quien conoce la historia antes de que suceda, y la historia confirmó su palabra. Pero la Biblia también muestra que en los días finales habrá un contexto relacionado con el templo, porque se habla del anticristo que se sienta y se proclama como Dios en el mismo templo. Se puede debatir la interpretación, el orden, el tetzale, pero no se puede negar que el eje del templo está colocado dentro del cuadro escatológico. Luego Israel fue esparcido casi 2000 años. Deténgase un momento y sienta el peso de esto. Un pueblo sin tierra, sin ejército, sin gobierno, a través de siglos, disperso entre naciones, perseguido, despreciado, cazado. Y aún así conservó su identidad. Esto no es solo un fenómeno social, es una señal histórica extraña. Y en el libro de Ezequiel, Dios dijo que los reuniría de entre las naciones y los traería de vuelta a su tierra. Esas palabras fueron ridiculizadas, fueron consideradas imposibles, pero la historia presenció un giro. En 1948, Israel fue restablecido como nación, y en 1967, en la Guerra de 6 días, Israel tomó control de Jerusalén. Eso no significa que cada profecía se cumplió automáticamente en ese instante, pero sí crea un marco. Obliga al lector bíblico a pensar, a velar, a reconocer que hay una mano guiando la historia hacia una cita. Y mientras tanto, amados hermanos, hay grupos judíos que se están preparando con utensilios de adoración, fabricando candelabros, cosiendo vestiduras sacerdotales, entrenando a quienes servirían en rituales. Hay proyectos relacionados con la vaca roja según Levítico y Números, porque existen normas de purificación que ellos consideran necesarias para ceremonias. Esto no significa que todo se cumplió ya. Y el creyente no debe convertir esos detalles en fiebre, pero sí muestra una tendencia de preparación, una mentalidad orientada al templo, un anhelo de restaurar un centro de adoración según su comprensión. Y esa tendencia en un Jerusalén que es punto de combustión no puede ser ignorada. Amados hermanos, el monte del templo es un foco ardiente religioso y político. Un movimiento pequeño puede encender un conflicto. Por eso se calcula, se teme, se mide cada paso
porque el mundo entero mira un pedazo de tierra muy pequeño, pero con un peso espiritual inmenso. Naciones lejanas son arrastradas porque Jerusalén no es solo asunto de un pueblo, es símbolo de fe, de honor, de historia. ¿De quién tiene derecho aquí? ¿Quién tiene autoridad para definir lo sagrado? ¿Quién puede imponer la norma? Y precisamente en esos puntos el hombre entra fácilmente en un delirio colectivo, creyendo que pelea por algo noble, cuando en realidad está siendo dirigido por pecado y soberbia. Desde esos marcos, amados hermanos, se presentan distintos escenarios sobre la guerra de Ezequiel. Capítulo 38, sobre una alianza, sobre naciones mencionadas, sobre la intervención de Dios con terremoto, confusión, granizo, fuego y azufre. Hay debates sobre el momento. Algunos lo colocan antes de la gran tribulación, otros dentro, otros en otra fase. Podemos diferir en detalles, pero hay un punto común. El mundo está entrando en una etapa en la que Israel será el centro. Y eso corresponde al énfasis bíblico, porque Jerusalén es el lugar hacia el cual las naciones mirarán y también el lugar donde el conflicto se encenderá con fuerza. Y luego, de acuerdo con presentaciones comunes en varias tradiciones interpretativas, se habla de un personaje que confirmará un pacto de 7 años y lo romperá a la mitad. Establecerá la abominación desoladora, impondrá adoración falsa, perseguirá y cazará. Sea cual sea su esquema, recuerde lo esencial: el mundo correrá detrás de una paz falsa, un pacto que suena hermoso, una promesa que suena humana, un líder que parece convincente. Dirán, por fin tenemos paz. Pero la Biblia advierte que habrá engaño, y el engaño más peligroso es el que se viste de luz. Promete prosperidad, pero exige adoración equivocada. Promete seguridad, pero exige renunciar a la verdad. Promete orden, pero compra el alma. En Apocalipsis, capítulo 11, aparecen 2 testigos enviados para profetizar durante 1260 días. Se describe un contexto en el que el mundo entero mira, el mundo celebra cuando ellos mueren, y luego se aterroriza cuando resucitan y son arrebatados. Esos detalles se estremecen, porque el mundo moderno tiene la capacidad de presenciar un evento en Jerusalén casi de inmediato. Eso no prueba que estamos en ese día exacto, pero muestra que cosas que antes parecían imposibles, ahora están dentro de la capacidad humana. Y cuando esa capacidad existe, el creyente debe velar más, no para temer, sino para preparar el corazón. Porque Dios suele permitir que el escenario madure antes de autorizar el acontecimiento. Pero, amados hermanos, recuerde esto: todo esto no es para convertir a la iglesia en un club de debates. La lección no es ganar discusiones, la lección es velar a tiempo. Porque si usted gana un argumento y pierde el alma, ¿para qué le sirve? Si usted conoce todos los escenarios y no vive en santidad, ¿para qué le sirve? Si usted reconoce señales y no predica el evangelio, ¿para qué le sirve? La profecía bíblica no es un juguete para la mente, es trompeta que despierta la conciencia, es lámpara que alumbra el camino, es advertencia para volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es la pregunta sencilla pero cortante. Usted pertenece a Cristo. No si usted tiene religión, no. Si usted maneja el lenguaje de iglesia, sino si usted realmente es de Jesús.
porque vendrá un momento en que nadie podrá esconderse detrás de tradición, detrás de un título, detrás de una familia. Vendrá el momento en que solo quedará la pregunta: ¿usted nació de nuevo? ¿Usted fue salvo? ¿Usted está en la gracia? La siguiente pregunta es: ¿usted está viviendo en santidad? Santidad no es apariencia religiosa. Santidad es una vida apartada del pecado y rendida a Dios. Santidad es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Santidad es no jugar con las tinieblas, no dar la mano a la mentira, no pactar con la iniquidad, porque cuando el engaño se eleva, solo el que permanece firme en la palabra no será arrastrado. Otra pregunta es: ¿usted ama la verdad? No amar una parte de la verdad para usarla a su favor, sino amar la verdad completa aunque corrija, aunque exija cambio. Hay quienes dicen amar la verdad, pero solo aman los versos que los hacen sentir cómodos y evitan los que confrontan el pecado. Pero el que ama la verdad de verdad dice: Señor, habla, corrige, quebranta, endereza, límpiame. Y del amor a la verdad nace una vida vigilante. Vigilancia no es ansiedad. Vigilancia no es vivir por miedo. Vigilancia es discernir. Es ver al mundo correr tras una paz falsa y no ser seducido. Es oír promesas dulces y no vender el alma. Es ver crisis acumulándose y aún así mantener el corazón firme. Vigilancia es preparar el corazón como el siervo prudente que espera el regreso del Señor. No sabe a qué hora vuelve, pero mantiene la lámpara encendida, mantiene la casa en orden, mantiene la fidelidad, porque al final, amados hermanos, el centro no es Irán, ni ninguna nación. El centro es Jesucristo. La Biblia describe que Él volverá en gloria. Él pondrá todo poder humano bajo sus pies. Él juzgará la mentira. Él quebrará la soberbia. Él rescatará a su pueblo. Él establecerá su reino, sea cual sea el esquema. Esto no cambia. La historia avanza hacia el día en que el Hijo de Dios regrese. Y toda boca confesará, toda rodilla se doblará, no por propaganda, sino por la gloria real de su presencia. Por eso, amados hermanos, no convierta la vigilancia en un juego de suposiciones. No convierta la profecía en una adicción a las noticias. No convierta la esperanza en curiosidad. Deje que la profecía haga lo que fue dada para hacer, despertarlo del sueño, sacarlo de la complacencia, levantarlo en santidad, impulsarlo a predicar el Evangelio, llevarlo a orar más, amar más, vivir como si el Señor pudiera volver en cualquier momento. Porque cuando el mundo entra en una fase acelerada, la pregunta no es si usted tiene miedo o no. La pregunta es si usted está en el lugar correcto. Amados hermanos, cuando miramos al mundo, hay momentos en que uno siente que está delante de un gran tambor y alguien está marcando un ritmo más acelerado, más fuerte, más cercano. Muchos intentan tranquilizarse diciendo que todo estará bien, que bastan unas cuantas reuniones más, unas cuantas declaraciones más, unos cuantos acuerdos más, y el cielo se despejará. Pero cuanto más se intenta calmar con palabras humanas, más evidente se vuelve esto. Hay temblores que no nacen en una sala de conferencias. Hay sacudidas que no salen de una mesa de negociación, porque hay un proceso espiritual en marcha. Y la Biblia lo anunció de antemano para que el creyente no sea devorado por la confusión. Amados hermanos, volvamos a Irán desde otro contexto. El contexto de días en que el mundo entra en una fase acelerada, mientras muchos celebran el Año Nuevo. En Irán estallan protestas en Teherán, Isfahán,
Shiraz y muchas otras ciudades. La moneda se desploma, la inflación aplasta al pobre, los grandes bazares cierran, obreros, estudiantes y conductores salen a las calles, una nación que se quiebra desde adentro. Y cuando una nación se quiebra desde adentro, entienda esto, no es solo asunto de la calle, es asunto del alma colectiva. Es el sonido de los cimientos abriéndose. Es la señal de un sistema estirado hasta el punto de no poder soportar el peso de sí mismo. Amados hermanos, hay quienes miran esas imágenes y solo ven política. Otros solo ven economía. Otros solo ven la lucha entre facciones. Pero el creyente debe mirar más profundo, no para imaginar cosas, sino para discernir. Porque cuando una sociedad es triturada por la inflación, cuando el pobre es empujado a un punto sin salida, cuando el bazar cierra como si el pulso de la nación se detuviera, cuando clases distintas salen juntas, eso es señal de una fiebre que ha invadido todo el cuerpo. Y cuando un cuerpo tiene fiebre alta, puede delirar, puede convulsionar, puede destruir. De ahí nacen decisiones extremas, reacciones en cadena, chispas que nadie calcula. Y en ese escenario, amados hermanos, sale un mensaje desde los Estados Unidos con un lenguaje de amenaza militar. Irán responde con advertencias de caos en toda la región. Esto todavía no es guerra total, pero tampoco es paz. Es una zona intermedia donde se trazan líneas rojas y se desafían a cruzarlas. Y esta zona intermedia es peligrosa, porque en la guerra total la gente sabe dónde está y aún en medio de la brutalidad existen reglas. En la paz clara la gente sabe dónde está y hay canales de diálogo. Pero en la zona intermedia, donde las amenazas y las represalias van y vienen, donde las palabras cortan como cuchillos aunque todavía no se haya desenvainado, donde un incidente pequeño puede interpretarse como un acto mayor, ahí es donde el hombre se equivoca, pisa mal y empuja una región entera hacia el fuego. Amados hermanos, algunos al oír esto sienten miedo, otros sienten rabia, otros sienten fascinación, porque las noticias les dan la ilusión de tener un secreto en la mano. Pero Jesús llamó a esto guerras y rumores de guerras. Escúchelo bien. Él no nos dijo que entremos en pánico. Él nos dijo que no nos turbemos, no permita que el miedo lo gobierne, pero tampoco se duerma. Y grábelo en su mente. Vigilancia no es histeria, vigilancia es discernimiento. Histeria es cuando el viento lo arrastra. Discernimiento es cuando usted se mantiene firme y observa el viento. Histeria es cuando las noticias se vuelven su amo. Discernimiento es cuando la palabra de Dios se vuelve su lámpara. Entonces preguntan, ¿por qué Irán es importante? Porque en Ezequiel capítulo 38, Persia es mencionada. Pero esto debe decirse con claridad. Que Irán aparezca en los titulares no significa automáticamente que Ezequiel capítulo 38 ya se cumplió. Muchos no aceptan este principio y por no aceptarlo tuercen la profecía. La profecía no funciona como si cada titular fuera un versículo. La profecía funciona por trayectoria. Es como una flecha que vuela hacia un blanco. Hay puntos en el trayecto que le indican dirección. Pero usted no puede tomar cada ráfaga de viento y declarar que la flecha ya dio en el centro. La profecía comienza con ubicación, con alianzas, con preparación del escenario. Y luego llega el acontecimiento. Si no guardamos este principio, amados hermanos, caemos en dos trampas. La primera es convertir la profecía en sensacionalismo y hacer que la gente viva de emociones.
La segunda es que cuando el evento no sucede como ellos imaginaron, se desilusionan y terminan despreciando la palabra. Ambas son estrategias del maligno. Al maligno no le molesta que usted hable de profecía. Le interesa que usted hable mal para que al final quede agitado o quede frustrado. Pero la palabra quiere que usted permanezca en humildad y en sobriedad. Humildad para no jugar a ser maestro de la historia. Sobriedad para no ser esclavo de las noticias. Y aquí es donde la imagen de los dolores de parto en Mateo, capítulo 24, se vuelve nítida. Jesús no dijo que las convulsiones fueran una explosión aislada. Dijo que eran dolores de parto. Los dolores no son nuevos. El mundo ha gemido desde hace mucho, pero lo que estremece es que el intervalo entre los dolores se está acortando. Antes venía una crisis, el mundo respiraba, se recuperaba, olvidaba, se adormecía y luego venía otra. Pero en esta fase acelerada, muchas crisis se superponen, inestabilidad interna, conflictos regionales, amenazas de potencias, fragilidad económica global, petróleo, ejes de poder, todo tensado al mismo tiempo. Cuando todo se apila, el corazón humano siente que entra en una fase nueva. Y la pregunta no es si usted tiene miedo o no. La pregunta es si usted está en el lugar correcto. Porque el miedo es reacción natural de la carne. Pero estar en el lugar correcto es decisión de fe. Estar en el lugar correcto es estar bajo la palabra. Estar en el lugar correcto es estar en la salvación de Cristo. Estar en el lugar correcto es estar en obediencia. Estar en el lugar correcto es estar en santidad. Estar en el lugar correcto es estar en vigilancia. Hay algo doloroso. Amados hermanos, en días en que el mundo se sacude, muchos se ocupan más que nunca de cosas que no pueden salvarlos. Corren tras promesas de corto plazo. Se aferran a nuevos ídolos. Buscan una dosis emocional en predicciones, análisis y escenarios. Pero eso no le da descanso al alma. Solo alimenta la adicción de la mente. Y al maligno le encanta. No necesita que usted abandone a Dios en público. Solo necesita que usted se pierda lejos de Dios dentro de un laberinto de información. Por eso la pregunta debe volverse cortante. Usted está viviendo como si el Señor pudiera volver en cualquier momento. Usted está preparando el corazón. Preparar el corazón no es darle a la religión un rincón. Preparar el corazón es permitir que Dios barra lo que usted guarda como si fueran tesoros y en realidad son basura. Preparar el corazón es permitir que el Espíritu Santo levante lo escondido y lo limpie. Preparar el corazón es dejar de jugar con las tinieblas. Preparar el corazón es dejar de pactar con lo incorrecto. Preparar el corazón es dejar de aplazar el arrepentimiento porque hay una verdad. Amados hermanos, muchos temen la guerra, pero no temen el pecado. Temen perder la casa, pero no temen perder el alma. Temen el futuro, pero no temen el juicio. Y esa es la inversión más peligrosa. Junto con preparar el corazón está esta pregunta. Usted está predicando el Evangelio. No todos suben a un púlpito, pero todos tienen boca. Todos tienen vida. Todos tienen familia. Amigos, un círculo de influencia. Y cuando el mundo se acelera, el corazón del hombre se abre con mayor facilidad. Porque cuando ve que lo que sostenía se tambalea, empieza a preguntar. En ese momento la iglesia no puede callar. En ese momento el creyente no puede encogerse. En ese momento el evangelio debe ser anunciado, no con agresividad, sino con certeza, con amor. Porque solo el evangelio responde la pregunta más profunda. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué me espera al final del camino? Y aquí viene una advertencia. Amados hermanos, el mundo correrá tras una paz falsa. Esto se ha repetido en la historia.
pero en los últimos tiempos tomará formas más refinadas, más bellas, más persuasivas. Un pacto que suena precioso, un líder sumamente convincente, una promesa de prosperidad. Dirán, por fin superamos el odio, por fin hallamos la llave de la estabilidad, por fin construimos un nuevo orden. Pero la Biblia dice que habrá engaño, habrá anticristo, habrá traición del pacto, habrá persecución, habrá Armagedón. El engaño más peligroso no es el burdo, es el que se viste de luz, usa lenguaje de paz para conducir a la rebelión, usa consignas de humanidad para empujar a la idolatría, usa promesas de prosperidad para comprar almas, usa el cansancio de la humanidad para vender una solución falsa. Y el hombre, por estar agotado, por estar asustado, por estar desilusionado, creerá que lucha por la libertad, cuando en realidad estará del lado de la oposición a Dios. El anticristo no llega diciendo, vengo a hacer el mal. Llega diciendo, vengo a resolver. Llega diciendo, vengo a unificar. Llega diciendo, vengo a reconciliar. Llega diciendo, vengo a dar seguridad. Y el mundo que no ama la verdad, amará a quien sepa decir lo que quiere oír. Pero la Escritura advierte que habrá traición, habrá abominación desoladora, habrá imposición, habrá persecución. Y entonces, quienes no estén anclados en la palabra serán arrastrados como paja en una crecida. Algunos dicen, entonces el futuro será solo tinieblas. No, lo último no es la oscuridad, lo último es la venida gloriosa de Jesucristo. Aquí es donde el creyente endereza la espalda. Aquí es donde el creyente no se desespera. Aquí es donde el creyente no es arrastrado por el pánico colectivo, porque el creyente no pone su esperanza en el sistema del hombre, no pone su esperanza en un líder terrenal, no pone su esperanza en un pacto frágil, pone su esperanza en aquel que murió y resucitó, en aquel que está a la diestra de Dios y en aquel que volverá. Por eso la vigilancia del creyente no es vivir temblando, es vivir en santidad. No santidad para presumir superioridad, sino santidad, porque la adoración verdadera siempre exige separación de la inmundicia, santidad, es decir, no al pecado en secreto. No solo decir lo correcto delante de otros. Santidad es permitir que la palabra lo corrija a usted y no usar la palabra solamente para corregir a los demás. Santidad es hablar menos de las tinieblas y hablar más de la luz. Mirar menos a otros y dejar que el Espíritu Santo lo examine a usted. La vigilancia del creyente también es una vida de oración. Porque en la guerra espiritual, la oración no es un rito. La oración es respiración. Cuando la iglesia deja de orar, no muere de inmediato, pero pierde fuerza. Y cuando pierde fuerza, sustituye poder por métodos, sustituye al Espíritu Santo por técnica, sustituye la verdad por consignas. Pero cuando la iglesia ora, no solo pide, se coloca en posición de soldado, de centinela, de adorador. La oración aparta nuestros ojos del vértigo del mundo y los pone en aquel que gobierna la historia. Cuando el mundo habla de líneas rojas, la iglesia debe recordar que hay otra línea, la línea entre verdad y mentira, entre luz y tinieblas, entre vida y muerte. Cuando el mundo se desafía a cruzar la línea roja de la guerra, el maligno también desafía a la iglesia a cruzar la línea de la complacencia. Susurra solo un poco. Susurra, todos lo hacen. Susurra, Dios entiende. Pero, amados hermanos, la complacencia es una pendiente resbaladiza. Un paso pequeño arrastra uno mayor. Una concesión arrastra otra.
Y cuando usted mira atrás, se descubre más lejos de Dios de lo que pensaba. Por eso, cuando ve a Irán quebrándose por dentro, cuando oye amenazas y respuestas, cuando observa esa zona intermedia peligrosa, no se turbe, pero tampoco se duerma. Discierna. Recuerde que la profecía opera por trayectoria, no por titulares. Reconozca que los dolores de parto se están acelerando, no para matar la esperanza del creyente, sino para despertarlo. Reconozca que vendrá una paz falsa y vendrá el engaño. Pero el que pertenece a Cristo no puede vender su alma por comodidad. Y cuando el corazón empiece a tambalear, recuerde esto: aquel que gobierna la historia no tiembla, aquel que está sentado en el trono no pierde el sueño, aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades no se sorprende. Él habló antes, para que al ver estas cosas sepamos que su palabra es verdad, y para que no entreguemos el corazón al miedo. El miedo es un amo cruel, exige servicio y no da recompensa, pero la fe es descanso en Cristo. Es saber que aunque el viento sea fuerte, el Rey está en la barca. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente en esta fase acelerada? La respuesta no comienza primero con grandes planes allá afuera, comienza con el altar del corazón. Vuelva a la palabra de Dios. Permita que la palabra limpie sus pensamientos. Permita que la palabra encienda otra vez un amor que se enfrió. Permita que la palabra corte la amargura. Permita que la palabra destruya la superstición y la curiosidad enferma. Permita que la palabra lo levante como un centinela sobrio y luego viva como luz en su casa, en su comunidad, en su trabajo. Porque cuando las tinieblas espesan, aún una luz pequeña se vuelve preciosa. Lo último no es el caos, lo último es Jesucristo manifestándose en gloria. Y precisamente porque lo último es Él, el creyente puede caminar por días acelerados sin perder la esperanza. El creyente se duele, pero no se desespera. El creyente es cauteloso, pero no entra en pánico. El creyente mira de frente a las tinieblas, pero no se inclina ante las tinieblas. El creyente espera, no con curiosidad, sino con fidelidad. Amén.